La vestición del obispo, grupo de puntos, oraciones y meditaciones para el momento en el que el obispo se reviste de sus vestiduras litúrgicas. J.E.A. Fortea I. Editorial 2 Latidos Copyright José Antonio Fortea Cucurul. Todos los derechos reservados. Fortea@gmail.com. Publicación en formato digital en julio 2012. Publicación impresa en mayo 2010 bajo el título Manual de Obispos. Editorial 2 Latidos Benasque, España. www.fortea.wsi. Versión para tablet. Versión 3 de esta obra y La vestición del obispo, grupo de puntos, oraciones y meditaciones para el momento en el que el obispo se reviste de sus vestiduras litúrgicas. Índice prólogo. Un elenco tradicional de oraciones. 5 Simbolismo de las vestiduras litúrgicas. 9 Las vestiduras litúrgicas, y la pasión de Cristo. 21 El episcopado entendido a la luz de un texto del profeta Baruch. 24 La vestición, como rememoración de la vuelta del Hijo pródigo. 26 Letanías de intercesión durante la vestición. 29 Palabras de Zacarías a Yehoshua, sumo sacerdote. 33 Las vestiduras levíticas, y las de la nueva alianza. 36 Recopilación de textos bíblicos para la meditación frecuente. 38 Prólogo. La escena de un obispo revistiéndose lentamente con sus ornamentos litúrgicos, mientras un acólito va leyendo las oraciones para cada uno de ellos, es un acto sagrado y una enseñanza para todos los que presencien la escena. Aquí se ofrecen varios elencos con oraciones, textos bíblicos y meditaciones para leerlas, mientras el obispo coloca sobre sí las vestiduras sagradas. Estos elencos están pensados para que 2 acólitos los vayan leyendo pausadamente. Lo ideal será que los acólitos se coloquen detrás del obispo, como los diáconos en la misa. Para evitar la rutina, se ofrecen distintas listas de oraciones y textos espirituales para leer uno distinto cada día. Las diferencias de colores en el texto de esta obra están hechas únicamente para facilitar visualmente la distinción de las partes de cada elenco. Normalmente, hay diferencias de colores para distinguir los textos bíblicos de los que no lo son. Pero el color cambia, porque el criterio ha sido reservar el color negro para el texto que fuera más frecuente en cada sección. Instituir la costumbre en la catedral de que la vestición del prelado constituya un solemne acto sagrado le ganará muchas gracias para su alma y será una predicación para los que le vean. La primera versión de esta obra fue maquetada de manera que se pudiera imprimir el libro en hojas de grandes dimensiones. Se hizo pensando en que el libro pudiera estar disponible en la 1. Sacristía de las catedrales. Pero, posteriormente, se maquetó para ser leído con facilidad en dispositivos electrónicos, pensando en que también los sacerdotes se beneficiarían de meditar y orar mientras se revisten. El tamaño de la letra en esta versión está pensado para que el sacerdote pueda colocar su tableta sobre un atril de la sacristía e ir leyendo fragmentos mientras se coloca las vestiduras sagradas. Digo fragmentos, porque si lee mientras se reviste probablemente no pueda leer todos los textos de cada elenco durante el proceso. Pero unas pocas líneas meditadas serán como un poco de sal, que cambia el sabor de todo el plato. No es el afán de leer todo, sino el deseo de orar durante este proceso de la vestición lo que realmente importa. Dudé si quitar todos ornamentos episcopales de esta obra, para dejar un libro solo con las vestiduras presbiterales. Pero he pensado que también a los sacerdotes les resulta interesante conocer el simbolismo de las vestiduras episcopales. De todas maneras, este libro tiene 2 partes claramente diferenciadas. En una primera parte, me centro en lo devocional. Listas de oraciones que sirven para la devoción. En esas listas coloco distintas explicaciones y glosas. En la segunda parte, coloco todos los versículos bíblicos que pueden servir para la meditación diaria del sacerdote, sin apenas explicaciones. La primera parte, que fue la originaria de esta obra, incluye todos los posibles ornamentos de un obispo. Está pensada para la grandiosidad de la sacristía de una catedral. La segunda parte se centra más en lo bíblico y en la oración del sacerdote. Al acabar la última redacción de este libro lo estructuré de manera que un sacerdote la primera vez lo lea entero, pero después lo más normal es que acabe meditando con frecuencia la 2. Parte titulada como recopilación de textos para la meditación frecuente. En la primera parte,
Hay demasiadas glosas y explicaciones que dificultan su lectura orante. La segunda parte sí que puede hacerse en la sacristía cada día. La primera parte es más episcopal, la segunda más sacerdotal. Una última cosa, no debe extrañar que los sacerdotes de la Nueva Alianza meditemos los textos sacerdotales del Antiguo Testamento. Pues lo mismo que Cristo está prefigurado en el Antiguo Testamento, así también en el sacerdocio levítico se haya prefigurado el sacerdocio de la Iglesia Católica. No solo eso, cuando Dios les habla a los levitas de la necesidad de purificación, cuando les enseña el santo temor de Dios, esas son lecciones divinas enteramente útiles a nosotros. El Altísimo nada hace en vano y, en verdad, que ni una sola iota, ni un trazo de la ley pasará. La imagen de la portada es la presentación de Cristo en el templo de Stefan Loner de 1445. Este iba a ser un libro que un cierto número de sacerdotes iban a abrir antes de la misa. Deseaba, por tanto, escoger una imagen que diera devoción. Esta imagen no la escogí por las vestiduras del sacerdote, que está junto al altar que tiene una representación de Moisés con las tablas, sino para recordarme a mí mismo que, durante la misa, tomo en mis manos a Jesús lo mismo que ese sacerdote levita de la pintura. Si él tomó con reverencia suma a Jesús en sus manos, yo debo hacer lo mismo. 3. 4. Elenco 1. Grupo de puntos. Elenco tradicional de oraciones dicendae episcopo quando in pontificalibus celebrat cum exitur capa, exame, domine, veterem hominem cum moribus et actibus suis, et induem novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia, et sanctitate veritatis. Cum labat manus dicat, da, domine, virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam, ut sine poiutionem mentis et corporis valeantibi servire. Ad caligas, calcea, domine, pedes meos in preparationem evangelii pacis, et protegeme in velamento alarum tuarum. Ad amictum, impone, domine, capitimeo galeam salutis, ad expugnandos diabolicos incursus. Ad albam, de albame, domine, et munda cor meum, ut, in sanguine agni de albatus, gaudiis per fruar sempiternis. 5. A cingulum, precingime, domine, cingulo puritatis, et extingue in lumbis meis humorem libidinis. Ut maneat in me virtus continentia et castitatis. Ad manipulum, meriar, domine, portare manipulum fletus et doloris. Ut cum exultatione recipiam mercedem laboris. Cum accipit crucem pectoralem, munire digneris me, Domine Jesús Christe, ab omnibus insidis inimicorum omnium, signo sanctissima crucis tuae, ac concedere digneris me indigno servo tuo, ut sicut anc crucem, sanctorum tuorum reliquis refertam, ante pectus meum teneo, sic sempermente retinam et memoriam passionis, et sanctorum victorias martyrum. Ad estolam, Rei de mi, Domine, obsecro, estolam immortalitatis, quam perdidim prevaricatione primi parentis, et, quam bis indignus accedere presumo ad tuum sacrum mysterium cum ornamento, praesta, ut in eodem in perpetuum merear laetari. Ad tuniceiam, tunica jucunditatis et indumento laetitia induet me Dominus. Ad dalmaticam, indueme, Domine, indumento salutis et vestimento laetitie, et dalmatica justitia circunda me semper. 6. Ad casulam, Domine, quid existi, jugum meum suave est et tonus meum leve, praesta, ut iud portare sic valeam, quod pos inconsequitu gratiam. Ad pagium, ut semper unitus ad Peterum et suos successores sim, Domine, et exemplum fatribus meis episcopis. Ad chirotecas, circunda, Domine, manus meas munditia novi hominis, qui de caelo descendit, ut, quemat modum Jacob dilectus tus, pelliculis oedorum opertis manibus, paternam benedictionem, oblato patricibo potuc gratissimo, impetravit. Sic et oblata per manus nostras salutaris hostia, gratia tuae benedictionem meriar. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui in similitudine in carnis peccati pro nobis obtulit semet ipsum. Ad annulum, cordis et corporis mei, Domine, digitos virtute decora, et septiformis spiritus sanctificatione circunda. 7. Ad mitram, Domine, et salutis Galeam impone in capitimeo,
ut contra antiquiostis omnium que inimicorum meorum insidias inoffensus evadam. Actiaram, Deus omnipotens, facut bonus pastor, magister et servus regis universalis sim. 8. Elenco 2. Grupo de puntos. Simbolismo de las vestiduras litúrgicas. Explica ahora el simbolismo de las vestiduras litúrgicas episcopales. Se sigue el orden en que se las va colocando en la sacristía. Aunque se hace una excepción, como se verá, con las 3 prendas litúrgicas que siguen a la casulla. La razón es que era preferible primero explicar el sentido de la casulla, antes que el de esas 3 prendas. La lista es exhaustiva, y no hace falta explicar que, en la mayor parte de las misas, no se usarán todas estas prendas. En rojo aparecen las oraciones, y en color negro algunas breves explicaciones sobre su sentido. En este elenco en concreto, las explicaciones en color negro tienen carácter informativo, pero no son para ser recitadas si un acólito lee en voz alta las oraciones de este elenco. Amito Señor, cúbreme enteramente con tu blancura. Revestido de la blancura del cielo para un oficio verdaderamente divino. Sino 9. Me he transformado internamente, al menos cubre mis faltas con tu blancura. Si el alba simboliza ese recubrirse para entrar en contacto con lo sagrado, el amito simboliza el cubrirse enteramente. Las vestiduras eclesiásticas que se verían asomar en la parte del cuello, son envueltas por lo sagrado para entrar a la presencia de la divinidad. Alba oración, al ponerme el alba debo pensar, me recubro del hombre nuevo. Mi Padre Celestial me reviste con su gracia. Blanquea mi alma con tu luz. Lávame, para que quede blanco como la nieve. Oración alternativa, merecería ser tratado como un mercenario ahora que entro a su presencia, pero mi Padre me recibe en casa y me pone un traje nuevo, de gala, y hace un banquete al que me invita y me sienta en lugar preferente. Las vestiduras eclesiásticas que cubro, el clérgiman o la sotana, son eclesiásticas, pero profanas. Son las vestiduras litúrgicas las que son sagradas. Desde el cuello hasta mis talones, el obispo queda cubierto por la santidad de estas ropas. El cíngulo Jesús, me ato a ti. No me dejes suelto, sin ti me perdería. Quiero estar enteramente unido a ti. Simboliza la vida ascética que te constriñe, que te aprieta, que te ata a Jesús. Las borlas que cuelgan de sus extremos tienen 10. Muchos flecos, los cuales representan las almas que penden de tu ascetismo. La estola Señor, gracias por el poder sacerdotal que me concediste. Hazme digno de un don tan grande. Simboliza la potestas Christi. De nuevo si tiene flecos en sus extremos, estos representan las almas que dependen de ti. Unas almas dependen de tu vida ascética, representada por el cíngulo, y otras de tu poder sacerdotal, por eso otras penden de la estola. La estola es vertical para simbolizar que el poder sacerdotal es un poder vertical, que viene de Dios al presbítero. La cruz pectoral Señor Jesucristo, tú que llevaste tu cruz, ayúdame a que yo lleve dignamente y con amor mi pequeña cruz de cada día. La tradición era colocar la cruz pectoral sobre el alba y bajo la casulla, tras haberse colocado la estola. La razón de esto era que el obispo ya llevaba suficientes insignias que identificaban su grado del orden. Mientras que la única cruz que había en las inmediaciones del altar, era la cruz del altar. Esto resaltaba la unicidad de la cruz del altar como cruz del Calvario. Actualmente, la mayoría de los obispos la llevan sobre la casulla. Tal práctica no es inadecuada tampoco, pues en ese caso simboliza el pectoral del sumo sacerdote. El obispo como sumo sacerdote de su diócesis. 11. En la liturgia cristiana, el antiguo pectoral de las 12 piedras, que representaban a las 12 tribus, lo hemos sustituido por Cristo. Cristo es la piedra. Por eso el sumo sacerdote de la nueva alianza no lleva 12 piedras sobre su pecho, sino solo el símbolo de Cristo, la cruz. Con Jesucristo todas las tribus de Israel y de los gentiles forman un solo pueblo que es el cuerpo místico de Cristo, simbolizado en esa cruz. Por eso la cruz pectoral es el pectoral del sumo sacerdote de la nueva alianza. La tunicela Señor, que viniste a servir, y no a ser servido, que yo sea servidor de todos aquellos que pusiste bajo mi cuidado. Haz de mí un hombre humilde en medio de todas estas vestiduras magnificentes.
Es un recuerdo para los fieles, para los sacerdotes y para el mismo que la pone sobre sí, de que el obispo posee los 3 grados del orden. Y que, por tanto, allí entre todos los presentes solo él tiene la plenitud del poder transmitido por los apóstoles. Pero al mismo tiempo que es un signo de su poder, es un recuerdo de humildad, sigue siendo diácono y, por tanto, siervo. La casulla cúbreme, Altísimo Dios, con los tesoros de la redención. Cubre todo mi ser con la gloria del reino de los cielos. Que sobre mis hombros lleve tu yugo con alegría y agradecimiento. 12. Su nombre significa pequeña casa, casula. Es como si nos metiéramos dentro de ella y nos recogiéramos con el Señor. Para aproximarnos a esos misterios del altar, no basta solo con la pureza, la blancura del alba, sino que debemos añadir la belleza de las virtudes, simbolizada por las ricas telas de la casulla. Por eso ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que al entrar en la tienda de la reunión, el sacerdote sobre la túnica blanca se colocara el efod de variados colores. Caligae Señor, no soy digno de pisar un terreno tan sagrado como el lugar cercano al altar donde resplandecerá el misterio de la Eucaristía. Ese afán por recubrir al hombre enteramente de lo sagrado, llevó al deseo de que todas las prendas que se usasen en el sacrificio eucarístico fuesen sagradas. Esta idea llevó a usar un calzado litúrgico. En la Edad Media hubo lugares donde este ornamento tenía la forma de una sandalia típica de la época del Imperio Romano. Eso les recordaría el calzado que debió usar Jesucristo. Pero finalmente predominaron, para esta función, zapatos de tela. Normalmente con el mismo color de la casulla. A pesar del cambio de forma, muchos las siguieron denominando caligae, sandalias. Las caligae además eran un recuerdo de las palabras de Yahvé al indicarle a Moisés que se descalzara pues estaba pisando un terreno sagrado. No es menos sagrado el presbiterio que el suelo que rodeaba la zarza ardiente. 13. Qué bellos son los pies de aquellos que anuncian la paz y que anuncian cosas buenas. Ron 10, 15. Calcetines litúrgicos, qué hermosos son sobre las montañas los pies del que anuncia la paz. Is 52, 7. Con el tiempo, hubo obispos que no solo usaron zapatos litúrgicos, sino calcetines que eran de seda y del color del tiempo litúrgico. Fueron bastante poco usados. Pero hubo lugares donde, en los más grandes pontificales, el obispo se colocaba en la sacristía unos calcetines de seda sobre sus calcetines profanos. Estos calcetines litúrgicos eran amplios y con una cinta en la parte superior. Tanto los calcetines litúrgicos como las caligae se colocaban antes de ponerse el alba. Las he colocado en este lugar del presente elenco, porque dado que son del color de la casulla, se pueden considerar como una extensión secundaria de esta. Es decir, no son dos prendas símbolos de la pureza y blancura, sino símbolo de la riqueza de los tesoros de Cristo. Chirotecas Señor, no soy digno de tocar tu cuerpo, ni de poner mis manos sobre el vaso que contiene tu sangre. El mismo razonamiento que hizo que el obispo revistiese sus pies con prendas sagradas, movió a cubrir sus manos con guantes litúrgicos del mismo color que la casulla. Las manos son consideradas como portadoras de un poder. Ya desde el antiguo 14. Testamento, es a través de la imposición de manos como se transmite la bendición. Solideo recuérdame, Señor, que mi fe hunde sus raíces en aquellos antiguos patriarcas que encaminaban los rebaños hacia verdes prados. Dada su semejanza a la quipá de los judíos, nos recuerda que nuestros orígenes están en el pueblo hebreo. Esta prenda es la derivación del antiguo gorro de tela, que en la Edad Media se ponían los obispos para protegerse del frío la cabeza. Su forma primitiva era como la del actual camauro papal. La quipá y el solideo fueron la evolución de dos gorros diversos, que casualmente acabaron teniendo la misma forma. Su evolución fue completamente independiente, acabando siendo casi iguales. En esto podemos ver una providencia divina, que quiso recordarnos nuestros orígenes hebreos. El palio Señor que me diste mayor honor entre los obispos, concédeme tus virtudes para hacerme digno de ese honor. Representa la unión con el sucesor de Pedro. Tiene un cierto carácter de reliquia por contacto, ya que ha estado guardado en un arca colocada sobre el sepulcro del apóstol Pedro. La plegaria del romano pontífice al imponerlo,
así como el lugar donde ha estado guardado que lo han rodeado de oración, le confieren un carácter sacro. 15. Portarlo supone también un honor, que conlleva la obligación de ser faro para los hermanos obispos de la provincia eclesiástica. Las 3 agujas con las que antiguamente se sujetaba el palio, simbolizan los clavos de la cruz. Como ya se ha explicado antes, dado que es de lana, puede simbolizar espiritualmente la oveja que el pastor carga sobre sus hombros. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. LC 15, 5. Sin duda, el palio tuvo primitivamente el corte típico de una estola. El palio y la estola solo se diferenciaban en el modo de colocársela. Y tiene esa forma, porque era la estola que simbolizaba la autoridad del patriarca. El anillo, Señor, tú eres el lote de mi heredad. Simboliza el matrimonio espiritual con el propio rebaño. Los 12 basamentos de piedra de la Jerusalén celeste simbolizan los 12 apóstoles, y esos 12 basamentos eran de piedras preciosas. Así también la piedra del anillo representa que el obispo es una piedra incluida en esa construcción. Cuando los fieles besan la piedra, besan la inmutabilidad del poder apostólico transmitido de generación en generación. La mitra, Señor, coróname con la ciencia de los 2 testamentos. Que la luz de tu santidad y la fuerza de tu autoridad brille sobre mi cabeza. 16. Simboliza una corona, pero una corona espiritual. Por eso no es de metal, sino de tela. No tiene la dureza del metal, que simboliza el poder, sino que es de tela como la estola o la casulla, que simbolizan poderes espirituales. La corona del rey es de metal, como de metal es su espada. La mitra es de tela, como de tela es su casulla, y el resto de los ornamentos. Muchas veces se habla de la mitra como de una corona, pero no tiene forma de corona. Y que eso sea así, es fruto de un designio de Dios. Estrictamente hablando, la mitra no es corona, sino ornamento litúrgico. No es incorrecto decir que la mitra es una corona espiritual. Pero no hay que olvidar que Dios no quiso que tuviera la forma de una corona. La corona del rey es para la gloria del rey. La corona del rey es joya de metal alrededor de la cabeza. Mientras que la mitra es tela que cubre como el resto de los ornamentos el cuerpo del oficiante. No somos dignos. Y por nuestra indignidad debemos cubrirnos de gloria. Gloria magnificente de acuerdo al Dios que honramos, y gloria que cubra nuestra debilidad. La mitra tiene forma de flecha, que apunta hacia el cielo. Tiene 2 partes, que simbolizan la ciencia de los 2 testamentos. El obispo tiene que estar coronado por esta ciencia. Si cada una de las 2 partes de la mitra, está a su vez dividida en otras 2, con una banda central, las 4 partes simbolizan la ciencia de los 4 evangelios. No resultan inadecuadas las piedras preciosas que se colocan, a veces, en ella. Pues esas gemas y ese oro simbolizan las gracias, virtudes y dones con que Dios ha ornado el poder episcopal. 17. Las ínfulas, lo mismo que la estola, representan poder sagrado, lo mismo que la estola. Las ínfulas de la mitra, muy a menudo, también tienen flecos en sus extremos, para simbolizar que hay almas que dependen de ese poder episcopal. Flecos, de forma muy adecuada, penden tradicionalmente del cíngulo, de la estola y de las ínfulas. Esto es, las almas que dependen del ascetismo, del poder sacerdotal y del poder episcopal. Se ha dicho de paso, las ínfulas nacieron, muy probablemente, del cordelito que servía para ceñir el gorro primitivo a la cabeza. Sus 2 cabos caían por detrás, sobre la espalda. Coloco a continuación, un esquema que refleja la evolución de la mitra. El báculo que guíe tu rebaño, oh Cristo, con la prudencia con que tú lo harías. Representa el bastón de un pastor, el báculo de Moisés, el bastón de hierro del que habla el profeta con el que Jesús pastoreará a los pueblos. Que el báculo sea de metal indica que la autoridad episcopal es inquebrantable. La tiara 18. Me coronaste como sumo pontífice, maestro máximo y supremo pastor de tu santa iglesia. Sobre mi cabeza de pobre humano, colocaste la corona de un poder celestial. Dame fuerza, Señor, para llevar sobre mí semejante carga. La tiara primitivamente contaba solo con una corona. Después se le añadió una segunda. No tardó mucho en añadirse la tercera.
La interpretación de las coronas, cuando aparecieron en la historia, se ha perdido. Muchas veces se afirma que las tres coronas de la tiara simbolizan que el vicario de Cristo es sacerdote, profeta y rey. Cristo, desde luego, sí que tuvo esos tres títulos de forma plena. Pero la misma explicación no se aplica también a los papas. La mayoría han estado totalmente carentes del don profético. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son muy claros en distinguir la figura del rey respecto a la del sacerdote. En el cristianismo, ambas funciones están separadas. La explicación de las tres coronas, como símbolo del sacerdocio, el profetismo y la realeza, aplicada a los papas, es correcta si se entienden estos tres títulos de un modo determinado. El papa posee el poder de un rey solo sobre el Estado Vaticano. Y se podría decir que, en cierto modo, es profeta en cuanto que tiene la capacidad de hablar infaliblemente cuando lo hace ex cátedra. Que es el sumo sacerdote no requiere mayor explicación. También se puede afirmar que lo que indicarían las tres coronas es que el Santo Padre es Summus Pontifex, Maximus Magister et Supremus Pastor. O dicho de otro modo, las tres coronas son expresión de orden, magisterio y jurisdicción. Son tres funciones diversas entre sí, y que él sí que las ejerce de un modo supremo. De todos los poderes y atribuciones que ornan al vicario de Cristo en la tierra, estos tres son los más nítidos y los que 19 incluyen al resto. La ventaja de esta segunda interpretación de las tres coronas es que no requiere matización alguna, mientras que la primera sí. En mi opinión, sería mejor reservar la primera interpretación solo a Jesucristo, y la segunda a los papas. 20. Elenco 3, grupo de puntos, las vestiduras litúrgicas y la pasión de Cristo. El Padre Pío revivía en cada misa la pasión de Cristo. A los ornamentos, también se les puede dar el siguiente simbolismo de acuerdo a las vestiduras de Cristo cuando se dirigió a la pasión. Un obispo puede pensar que gracias a tantos dolores del Señor, él puede revestirse de gloria. Los sufrimientos de Jesús son ahora un tesoro de gracias para sus servidores en la Iglesia. En este elenco se une ese recuerdo a la intercesión de las distintas jerarquías de la Iglesia ya fallecidas y que están ante el trono de Dios. Caligae, que estas caligae me recuerden los agujeros de los clavos en los pies de tu Hijo, María. Que camine a lugares santos, y evite los lugares donde se dispersa mi alma. Amito, santos mártires de la Iglesia, que este amito me recuerde el velo con el que Verónica enjugó su rostro en el camino hacia el Gólgota. 21. Alba, santos ángeles del cielo, susurrad en mis oídos, para que este alba me recuerde la túnica purísima que portó Jesucristo Inmaculado. Cíngulo, santos papas de la Iglesia celeste, que este cíngulo me recuerde el flagelo con que te hirieron la espalda del Rey de Reyes. Interceded para yo también mortifique mi cuerpo. Cruz pectoral, santos arzobispos de la historia, rogad para que yo lleve dignamente una pequeña parte de la cruz que el Mesías portó sobre sus hombros. Estola, santos cardenales de la Iglesia del Reino de los Cielos, que esta estola me recuerde la venda con la que los soldados cubrieron sus ojos. Y vendándole los ojos, le preguntaban, diciendo, ¿adivina? ¿Quién es el que te ha golpeado? LC 22, 64. Interceded para que vea la verdad con ojos cada vez más claros. Tunicela, santos obispos que ya veis el rostro de Dios, que esta tunicela represente para mí la toalla que Jesús se puso en la cintura para lavar los pies de sus apóstoles. Y que yo sirva a mis hermanos el agua de la purificación, y lave sus manchas y suciedades. Casulla, santos presbíteros que gozáis ya del descanso prometido, que esta casulla me recuerde la clámide con que cubrieron a Jesús para reírse de él. 22. Palio, diáconos que estáis ante el trono del Altísimo, que este palio me recuerde la soga puesta alrededor del cuello del Redentor para empujarlo camino del Calvario. Quirotecas, santos fieles del Señor, que estas chirotecas me recuerden las llagas de los clavos de la cruz, de las cuales surgió la sangre que mereció mi salvación. Anillo, santos eremitas de la historia, que mis dedos estén siempre desprendidos de toda codicia. Mitra, oh, Jesús humilde, porque tú llevaste la corona de espinas, hoy yo puedo llevar esta mitra que indica el poder y autoridad de ti recibidos. Báculo, María Santísima,
Que este báculo me recuerde la caña que pusieron en la mano de tu hijo, para reírse de él. 23. Elenco 4. Grupo de puntos. El episcopado entendido a la luz de un texto del profeta Baruch. Si este texto va a leerse durante la vestición del obispo, debe leerse como un todo continuo, sin detenciones, sin querer hacer coincidir alguna parte con una prenda en concreto. En este elenco y en los siguientes de esta obra, se logrará una mayor solemnidad si se usan dos lectores. Uno que lea las partes bíblicas escritas en color rojo, y un segundo lector que ponga voz a las meditaciones que siguen a cada texto bíblico. Línea de puntos. En el profeta Baruch, leemos: quítate el vestido de duelo y de aflicción de Jerusalén, y viste las galas de la gloria de Dios para siempre. Revístete la túnica de la justicia de Dios, ponte la mitra de la gloria del Eterno sobre tu cabeza. Porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra. Tu nombre se llamará junto a Dios para siempre, paz de la justicia y gloria de la piedad. Baruch 5. 1-4. Quítate el vestido de duelo y de aflicción de Jerusalén, y viste las galas de la gloria de Dios para siempre. Ese vestido de duelo es el que has llevado por tus propias faltas, inconsciencias y pecados. 24. Ahora te has purificado para acceder al episcopado, para ser consagrado en el más alto grado del sacerdocio. Dado que eres obispo, ya te has purificado de un modo perfecto. Si no fuere así, lava tu alma con el arrepentimiento mientras te vistes estas prendas. Revístete la túnica de la santidad de Dios. Esa túnica es el alba. El alba con su blancura representa la santidad de Dios. Ojalá que no sea un mero ropaje en tu caso. Que el ropaje se corresponda a tu alma. No sea que recubras tu alma oscura con un alba blanca. Si el alma no estuviera cubierta por el cuerpo, quizá te avergonzarías ante los ojos de los laicos fieles y santos, que viéndote se dirían en sus corazones: nos preside un cristiano indigno. Que esta ceremonia que vas a llevar a cabo suponga una limpieza de tu alma. Ponte la mitra de la gloria del Eterno sobre tu cabeza. No es la mitra de tu gloria, es decir, ni de tus méritos, ni de tus cualidades, sino que llevas sobre ti la mitra de su gloria. La Santísima Trinidad te ha coronado con la grandeza de sus misterios, aunque tú no valgas nada. Porque Dios mostrará tu esplendor a toda la tierra. Al hacerte obispo, tu luz llegará a todas las tierras de tu diócesis. La luz de la verdad que contiene tu fe, tu ciencia y tu amor. Tu nombre se llamará, junto a Dios para siempre, paz de la justicia y gloria de la piedad. Ojalá que tu vida sea tal que siempre estés en la presencia de Dios, en la cual siempre tendrás serenidad y tranquilidad de ánimo. Y que de esa presencia de Dios y de esa paz, brote tu gloria. 25. Elenco 5. Grupo de puntos. La vestición como rememoración de la vuelta del Hijo pródigo. El lector de estos versículos léalos como un todo seguido, haciendo una pausa entre cada versículo del Evangelio de San Lucas y las consideraciones espirituales que le siguen. Un segundo acólito puede leer las explicaciones espirituales. Un tercer acólito, al final de cada uno de los puntos de meditación, puede recitar estas palabras: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, para recordar la santidad inmensa del Dios ante el que uno va a oficiar. Línea de puntos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. El ir al templo es ir al Padre. Pero antes del encuentro recuerda tu indignidad. Vas a ser rodeado de gloria por estas vestiduras. Recuerda que no mereces ser llamado hijo de un Padre tan santo. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 26. Y levantándose partió hacia su Padre. Que tu alma se levante. El trayecto hacia el altar, que sea un viaje espiritual hacia la presencia de tu Padre. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Estando él todavía lejos, le vio a su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. A tu cuello Dios echa la cruz pectoral. La casulla simboliza ese abrazo paterno que envuelve enteramente todo tu ser. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pero el Padre dijo a sus siervos: Daos prisa.
Traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. En la vestición se cumple ser recubierto por prendas de gloria, a pesar de la mezquindad de tu alma. Además, se te pone no un buen vestido, sino el mejor vestido. Las prendas de la máxima gloria en la diócesis. Dios te concede el anillo que te pones. El calzado litúrgico simboliza esas sandalias nuevas para la casa del Padre puestas en los pies del Hijo pródigo que retorna. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. El novillo cebado es el Cordero Pascual. La misa es la fiesta, la celebración. Busca la oveja perdida en la predicación. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 27. 28. Elenco 6, grupo de puntos, letanías de intercesión durante la vestición. Esta letanía será rezada por dos acólitos alternativamente. Cada uno hará una súplica entera. Es conveniente que sea recitada con un ritmo que no sea acelerado. Recitada lentamente esta letanía, imprimirá relajación a los que la escuchen. Respecto a las virtudes que se piden en estas letanías, no se suplica que se aumenten, sino que se concedan, porque ante Dios es como si no tuviéramos nada. Espíritus angélicos que veis el rostro de Dios, os suplicamos la intercesión por nuestro obispo y que le inspiréis en las distintas circunstancias de su vida. Serafines, rogad por él para que se le conceda la virtud de la caridad. Querubines, rogad por él para que se le conceda la virtud de la esperanza. Tronos, rogad por él para que se le conceda la virtud de la fe. 29. Dominaciones, que trate él con el mismo amor a las más altas jerarquías y la última de sus ovejas. Virtudes, rogad por él para que ame el ayuno y la mortificación. Potestades, rogad por él para trate santamente las cosas santas. Principados, rogad para que esté protegido frente a aquellos que le tiendan trampas. Arcángeles, rogad por él por las personas que puedan buscar su daño. Ángeles, rogad por su salud física. Santos hermanos que ya estáis en el cielo, os suplicamos la intercesión por nuestro obispo. Santos apóstoles, rogad por él para que se le conceda la virtud de la prudencia. Sumos pontífices, rogad por él para que se le conceda la virtud de la justicia. Cardenales, rogad por él para que se le conceda la virtud de la fortaleza. Arzobispos, rogad por él para que se le conceda la virtud de la templanza. Obispos, rogad por él para que se le conceda la sabiduría en las cosas de Dios. Sacerdotes, rogad por él para que se le conceda ser humilde. 30. Diáconos, rogad por él para que se le conceda la santa pureza. Ovejas del rebaño de Cristo, que ya pastáis en los prados celestiales, rogad por él para que se le conceda el santo temor de Dios. Santos mártires, padres de la Iglesia, monjes, misioneros y teólogos, doctores de la Iglesia, místicos y ascetas, os invocamos para intercedáis por nuestro obispo. Y sobre todo, tú, Santísima Virgen María, Madre y Protectora de los obispos, protégelo como a tu Hijo. Amén. 31. 32. Elenco 7, grupo de puntos, palabras de Zacarías a Jehoshua, sumo sacerdote. Texto tomado del profeta Zacarías, Zac 3, 1-9. Si son dos los acólitos que leen este elenco, uno puede leer el texto bíblico y el otro las explicaciones. Línea de puntos, dijo, pues el ángel de Yahvé a Satán. Conténgate Yahvé, oh Satán, conténgate Yahvé, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es acaso este un tizón sacado del fuego? También tú, obispo, eres un tizón sacado del fuego. Sin Dios, te hubieras abrasado. También tú debes pedir, líbranos del maligno. Suplica al Padre que aleje de ti al tentador para que no caigas en la tentación. Jehoshua estaba vestido con vestiduras sucias mientras se hallaba en pie ante el ángel, el cual tomó la palabra y habló a los que estaban delante de él para decir, quitadle de encima las vestiduras sucias. También de ti se han sacado las vestiduras sucias a través de los sacramentos, la oración y la mortificación.
Yehoshua significa Yahvé es salvación. Que tú también seas manantial de salvación para tu pueblo, y no obstáculo. 33. Yehoshua es la forma hebrea para decir Jesús. El sumo sacerdote tiene ese nombre para simbolizar que ojalá que tú seas otro Jesús en medio de tus ovejas. Y a él le dijo, mira, he quitado de sobre ti tu iniquidad, te revestiré de ropas de fiesta. Dijo, pues, póngase una tiara limpia sobre su cabeza. Y colocaron la tiara limpia sobre su cabeza, y le vistieron vestiduras limpias, y el ángel de Yahvé permanecía en pie. Y previno el ángel de Yahvé a Yehoshua, diciendo, así habla Yahvé Sebaot, si marchas por mis caminos y guardas mis prescripciones, también tú gobernarás mi casa, e incluso guardarás mis atrios. Sin la quiescencia de Dios, no seguirías gobernando la casa de Dios que es la iglesia, ni ejercerías de guardián de los atrios del templo. No des por supuesto que mantendrás lo que se te ha dado. Lo que tienes lo mantienes como don. Un pequeño problema de salud y tendrás que retirarte. He aquí que yo voy a traer a mi siervo el brote. Pues ve ahí la piedra que he puesto ante Yehoshua, sobre única piedra hay 7 ojos. La piedra es Cristo, representada por el altar al que te acercarás. Los 7 ojos son los 7 espíritus, que se hallan ante la presencia de Dios. También alrededor del ara del altar, estarán hoy los espíritus angélicos, aunque no los veas. He aquí que yo voy a grabar su grabadura, oráculo de Yahvé Sebaot, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Esa grabadura es la inscripción de su santidad, grabada por la mano del Padre. Esa grabadura tiene incisiones, que son sus llagas. La iniquidad se quitó el día de la crucifixión. 34. Revive durante la misa ese día en que se quitó el mal del mundo. 35. Las vestiduras levíticas y las de la nueva alianza el sacerdocio levítico pasó. Pero el sacerdote del Nuevo Testamento hará muy bien en meditar la enseñanza, que subyace en las disposiciones de Dios dadas en el Levítico para la consagración de los sacerdotes de Aarón. Tales disposiciones aparecen más adelante, para ser meditadas una y muchas veces por el sacerdote que lea este libro. Del mismo modo, se pueden meditar muy fructuosamente los paralelismos entre las prendas del sacerdocio levítico y las del sacerdocio cristiano. El pectoral de la nueva alianza es la cruz pectoral. El efod es la casulla. La túnica es el alba. La tiara del sumo sacerdote es la mitra del obispo, la faja es el cíngulo. El manto es la capa pluvial. Qué maravilloso hubiera sido que Jesús en el Nuevo Testamento hubiera dedicado un libro entero al sacerdocio cristiano. Un libro que descendiera al detalle. Pues lo ha hecho. 36. No solo está la carta a los hebreos, sino también los libros del Antiguo Testamento, como el Levítico o el Éxodo, que contienen abundantes textos sacerdotales. Lo que sucede es que Dios para nosotros, los hijos de la nueva alianza, desciende al detalle, pero al detalle espiritual. Podría haber dejado constancia de lo que deseaba materialmente en nuestro sacerdocio, lo hizo con el sacerdocio previo, el Levítico. Pero en el nuestro quiso dejar constancia de lo que deseaba que fuera espiritualmente, dejando lo material a la interpretación y autoridad de la Iglesia. No quiero acabar este apartado sin mencionar lo asombroso, que es el elogio que hace Dios del sumo sacerdote Simón, hijo de Enías, en el libro del Eclesiástico. Allí se ve lo grande que puede ser el sacerdocio, la gloria que puede dar al Señor, la gloria que puede revestir al hombre en su función de dar gloria al Hacedor. También esos textos sobre ese sacerdote, todos los textos, los pongo más adelante. 37. Recopilación de textos bíblicos para la meditación frecuente. Esta es la parte del presente libro, que en el prólogo presento como la segunda parte. Apenas tiene alguna glosa. Mi idea original es que no hubiera ni una. Pero, finalmente, he visto que algunas breves anotaciones son útiles, incluso en una lectura frecuente y orante. En esta segunda parte, hay algunas diferencias de color y tamaño dentro de algunos versículos. No tienen otro fin que resaltar algunas ideas y hacer más cómoda la lectura. Si uno levanta la vista o cierra los ojos para meditar un versículo, es más fácil retornar a una línea en concreto con esos cambios, que si todo fuera un texto uniforme. Baruch 5, 1-4, grupo de puntos, quítate el vestido de duelo y de aflicción,
oh Jerusalén, y ponte encima para siempre la belleza de la gloria que viene de Dios, ponte encima la vestidura de la rectitud que viene de Dios. Ponte sobre tu cabeza la diadema de la gloria del que dura para siempre. 38. Porque Dios mostrará tu esplendor a todas partes bajo el cielo. Porque Dios te dará para siempre el nombre, paz de rectitud, gloria divina. Tu nombre se llamará junto a Dios para siempre, paz de la justicia y gloria de la piedad. Lucas 15. Grupo de puntos, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio a su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Pero al padre dijo a sus siervos, daos prisa. Traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. 39. Eclesiástico 50. Grupo de puntos. Simón, hijo de Enías, fue el sumo sacerdote que en su vida reparó la casa, y en sus días consolidó el templo. Qué gloria llevaba al andar por el templo, y cuando salía de la casa del velo. Como astro de la mañana en medio de una nube, como luna llena en los días de fiesta. Como sol radiante sobre el templo del Altísimo, como arco iris que resplandece en nubes de gloria. Como la flor del rosal en días de primavera, como lirio junto a un manantial de agua, como fuego e incienso en el incensario, como vaso de oro macizo adornado con toda clase de piedras preciosas. Como olivo repleto de frutos, y como ciprés que se alza hasta las nubes. Cuando se ponía vestidos de gala, y se revestía de soberbia perfección, al subir al altar santo, llenaba de gloria el recinto del santuario. Al recibir los miembros de las víctimas de manos de los sacerdotes, de pie junto al hogar del altar, y en torno a él una corona de hermanos, como brotes de cedros en el Líbano, y le rodeaban como tallos de palmera. Todos los hijos de Aarón en su gloria, y la ofrenda del Señor en sus manos, ante toda la asamblea de Israel, para completar el culto sobre el altar y ordenar la ofrenda del Altísimo Todopoderoso. Extendía su mano sobre la libación y libaba con sangre del racimo. La derramaba en la base del altar, como grato olor para el Altísimo Rey del Universo. Entonces rompían a gritar los hijos de 40. Aarón, tocaban sus trompetas de metal forjado levantando un gran estruendo para memorial ante el Altísimo. Entonces todo el pueblo se apresuraba a postrarse rostro en tierra para adorar a su Señor, al Altísimo Dios Todopoderoso. Los cantores alababan con sus voces, y en medio de gran sonido se hacía dulce la melodía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo con plegarias ante el Misericordioso, hasta que se concluía el culto del Señor, y terminaban su servicio litúrgico. Entonces, descendiendo, elevaba sus manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel, para darles con sus labios la bendición del Señor, y gloriarse en su nombre. Y por segunda vez se postraban, para recibir la bendición del Altísimo. También ahora, bendecid al Señor de todas las cosas, que hace grandes gestas por doquier, que exalta nuestros días desde el seno materno, y nos trata según su misericordia. Que nos conceda la alegría del corazón y que haya paz en nuestros días, y en Israel por los días de la eternidad. Que permanezca fiel con nosotros en su misericordia, y nos libre en nuestros días. Zacarías 3, 1-9, grupo de puntos, dijo, pues el ángel de Yahvé a Satán. Conténgate Yahvé, oh Satán, conténgate Yahvé, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es acaso este un tizón sacado del fuego? Jehoshua estaba vestido con vestiduras sucias mientras se hallaba en pie ante el ángel, el cual tomó la palabra y habló a los que 41 estaban delante de él para decir, quitadle de encima las vestiduras sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de sobre ti tu iniquidad, te revestiré de ropas de fiesta. Dijo, pues, póngase una tiara limpia sobre su cabeza.
Y colocaron la tiara limpia sobre su cabeza, y le vistieron vestiduras limpias, y el ángel de Yahvé permanecía en pie. Y previno el ángel de Yahvé a Josué, diciendo: Así habla Yahvé Sebaot, si marchas por mis caminos y guardas mis prescripciones, también tú gobernarás mi casa, e incluso guardarás mis atrios. He aquí que yo voy a traer a mi siervo el brote. Pues ve ahí la piedra que he puesto ante Josué, sobre única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo voy a grabar su grabadura, oráculo de Yahvé Sebaot, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Éxodo 28, línea de puntos. Dios elige a los sacerdotes por su nombre. Ex 28, 1, manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón, con sus hijos, para que ejerza mi sacerdocio. Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Las vestiduras del sacerdote son sagradas, lo afirma Dios. 42. Ex 28, 2, harás para Aarón, tu hermano, vestiduras sagradas, que le den majestad y esplendor. El sacerdote vestía 6 prendas. Ex 28, 4, harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Sobre sus hombros llevaban 2 piedras con los nombres de las tribus. Sobre ellos llevaban la intercesión. Ex 28, 7-12 se le pondrán 2 sombreras, y se fijará por sus 2 extremos. Tomarás 2 piedras de ónice, sobre las cuales grabarás los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los 6 restantes en la otra, por orden de nacimiento. Como se tallan las piedras y se graban los sellos, así harás grabar esas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás engarzar en engastes de oro. Después pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel, y así llevará Aarón sus nombres sobre sus 2 hombros para recuerdo delante de Yahvé. Todo sacerdote debería llevar sobre su pecho a su pueblo. Ex 28, 15, bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. Será cuadrado y doble, de 43. Un palmo de largo y otro de ancho. Lo llenarás de pedrería, poniendo 4 filas de piedras. Las piedras del pectoral representan, de nuevo, a las tribus de Israel. Otra vez se insiste en llevar sobre el sacerdote la intercesión sobre el pueblo. Ex 28, 21, las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel, 12, como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. El pectoral lleva un cordón, así como la cruz pectoral preciosa del obispo se sostiene con un cordón. Ex 28, 22 y 29, para el pectoral harás cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. Así llevará Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel, en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Yahvé. El efod recuerda la casulla. Ex 28, 31, tejerás el manto del efod todo el de púrpura violeta. Habrá en su centro una abertura para la cabeza. Esta abertura llevará en derredor una orla, tejida como el cuello de una cota, para que no se rompa. 44. Lleva campanillas para recordar el santo temor de Dios. Para recordar la radical indignidad del sacerdote, para presentarse ante Dios. Ex 28, 33-35, en todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. Y entre ellas, también alrededor, pondrás campanillas de oro, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así por todo el ruedo inferior del manto. Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario, ante Yahvé, y cuando salga, así no morirá. Dios quiere que recordemos la consagración nuestra a Él. Hay una diferencia esencial entre estar o no consagrado. Ex 28, 36, harás, además, una lámina de oro puro y en ella grabarás como se graban los sellos, consagrado a Yahvé. La sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre la tiara.
Estará en la parte delantera de la tiara. El sacerdote lleva ante el trono de Dios las faltas del pueblo, para pedir misericordia. Ex 29, 38, quedará sobre la frente de Aarón, pues Aarón cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas, es decir, al ofrecer toda clase de santas ofrendas. La tendrá siempre sobre su frente, para que haya en favor delante de Yahvé. El alba, las fajas y las mitras no son producto de un querer humano, sino divino. 45. Ex 28, 39-40, tejerás la túnica con lino fino. Harás también la tiara de lino fino, y la faja con brocado. Para los hijos de Aarón harás túnicas. Les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. No basta con las vestiduras. Las vestiduras son signo de la consagración, hay que estar consagrado. Ex 28, 41, vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos. Los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. La consagración llega a lo más íntimo. Y por eso los signos de esa consagración llegan a las cosas más menudas. Ex 28, 42-43, hazles también calzones de lino, para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán al entrar en la tienda del encuentro, o al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Y todo lo que Dios ha explicado, no es solo para el Antiguo Testamento. La materialidad de las prendas sí que era para el sacerdocio de la antigua alianza. Pero el espíritu de reverencia y las enseñanzas espirituales que contienen son para siempre. Por eso el texto bíblico afirma que se trata de un decreto para siempre. Nosotros somos la posteridad de esos levitas. Ex 28, 43, decreto perpetuo será este para él y su posteridad. 46. Levítico 8, 1-4, línea de puntos, Lev 8, 1-4, Yahvé habló así a Moisés, toma a Aarón y con él a sus hijos, y también las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los ázimos, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. 3 elementos se destacan en la consagración de los sacerdotes, el novillo, la unción y las vestiduras. La vida ascética, el novillo simboliza el sacrificio, lleva la vida espiritual, simbolizada por la unción. El nuevo ser del individuo requiere de vestiduras santas, que estén de acuerdo a su nuevo ser. Esas vestiduras simbolizan el nuevo ser que ya son. Lev 8, 4, Moisés hizo como Yahvé le había mandado, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Todo esto se va a hacer ante el pueblo, porque el sacerdote debe ser luz para su pueblo. Lev 8, 5, Moisés dijo a la comunidad, esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Los pasos que siguen a continuación, no son disposición de una veleidad humana, sino voluntad de Dios. Comienzan esos pasos, que son los siguientes. Primer paso, purificación. Lev 8, 6, Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. 47. Segundo paso, vestición. Lev 8, 7-9, puso sobre Aarón la túnica y se la ciñó con la faja, lo vistió con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó atándoselo con la cinta del efod. Luego, le impuso el pectoral en el que depositó el Urim y el Tumim. Colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Tercer paso, unción. Lev 8,12, y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo. Cuarto paso, se les purifica de nuevo del pecado. Lev 8, 14, después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Moisés lo inmoló. Tomó la sangre y mojó con su dedo los cuernos del altar, todo en derredor, para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró haciendo por él la expiación. Quinto paso, se les vuelve a purificar con un segundo carnero. Lev 8, 22-23, hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la investidura,
y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló, y, tomando su sangre, mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. 48. Sexto paso, el sacerdote ofrece la prefiguración de la Eucaristía, pero solo una vez que ha sido purificado. Lev 8, 26-27, sacó del canastillo de los ácimos, que estaba ante Yahvé, un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y las puso sobre el sebo y sobre la pierna derecha. Entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolo mecer como ofrenda mecida ante Yahvé. También ahora Cristo se inmola sobre el altar en el fuego de su amor. Lev 8, 28, Moisés lo recibió de sus manos y lo quemó, el canasto de panes ácimos, en el altar, encima del holocausto. Era el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrasado en honor de Yahvé. Séptimo paso, el sacerdote no solo ofrece la Eucaristía, también ofrece sobre el altar los esfuerzos humanos, nuestras pequeñas ofrendas. Lev 8, 29. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la investidura que pertenecía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Octavo paso, el sacerdote es ungido de nuevo con la unción del Espíritu Santo y aspergido con la sangre de Cristo. Y si es ungido él, también sus vestiduras. 49. Lev 8, 30. Después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, roció a Aarón y sus vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Noveno paso, el sacerdote se alimenta de un alimento santo, espiritual, que santifica su alma. Lev 8, 31, Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: coced la carne a la entrada de la tienda del encuentro y comedla allí mismo. Comed también el pan del canastillo de la investidura tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Décimo paso, el sacerdote está en el templo, mora en él. Es decir, debe hacer oración. Lev 8, 33, y no os apartaréis de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura, porque 7 días durará vuestra investidura. ¿El porqué de todos estos ritos? Para purificarnos y para recordarnos la necesidad del temor de Dios. Lev 8, 34-35, Yahvé mandó que se procediera como se ha procedido hoy para hacer expiación por vosotros. Así que daréis 7 días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Yahvé para no morir, pues así me fue ordenado. 50. 51. Romanos 13, 14-17. Grupo de puntos. Revestíos con el Señor Jesucristo y no penséis cómo gratificar los deseos de la carne, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual, en verdad, habéis sido llamados en un cuerpo. Y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Enseñad y amonestaos unos a los otros con toda sabiduría. Y con gratitud en vuestros corazones cantad salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios. Y cualquier cosa que hagáis, de palabra o de obra, hacedla en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre a través de él. Nota: he colocado este fragmento entero, aunque no trate todo él de la acción de revestirse, porque en él se habla de muchos elementos muy convenientes para ser recordados justo antes de la celebración de la misa. Se habla de la palabra de Cristo, lectura del Evangelio, de enseñar y amonestar, el sermón, y del canto de salmos, himnos, el gloria, el prefacio y el canon son verdaderos himnos de alabanza y cánticos espirituales, canciones de la misa. Cuando el texto dice, sed agradecidos, recordemos que la misa es una solemne y comunitaria forma de acción de gracias. Poneos encima el nuevo yo del que está siendo renovado para un verdadero conocimiento de acuerdo con la imagen del que le ha creado. Col 3, 10. 52. Como elegidos de Dios, santos y queridos, revestíos con la compasión, la amabilidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Sobre todo, revestíos con el amor que ata todas las cosas en perfecta armonía. Col 3, 12-14.
Poneos encima un nuevo hombre, creado para ser como Dios en verdadera rectitud y santidad. Ez 4, 24. Alba, Yahvé, se cubre con luz como un vestido. Sal 104, 2. Cíngulo, hablando el profeta del renuevo de Jesé, rectitud será el cinturón alrededor de su cintura y fidelidad alrededor de sus riñones. Y 11, 5. Estola Jesús convocó a los 12 discípulos y les dio autoridad. Megatones 10, 1. Casulla Yahvé, Yahvé mi Dios, tú eres muy grande, estás vestido con honor y majestad. Sal 104, 1. 53. Efesios 6, 10. Línea de puntos. Sed fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Poneos la entera armadura de Dios, para que seáis capaces de permanecer en pie contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra los enemigos de sangre y carne, sino contra los jefes, arjas, de arjé, principio, lo que viene delante, jefe. Contra las autoridades, exousías, fuera de, maseimi, ser, igual autoridad, poder conferido, contra los dominadores del mundo de la presente oscuridad, cosmocrátoras, decrateo, dominar, contra los seres espirituales del mal en los cielos. Neumática, adjunto de neuma, por tanto, tomad la entera armadura de Dios, para que seáis capaces de manteneros en pie en aquel día malvado, y habiendo hecho todo, permanezcáis firmes. 54. Permaneced en pie por tanto, y abrochaos el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura, y poneos la coraza de la rectitud. Calzaos los pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Con todas estas cosas, tomad el escudo de la fe, con el cual seréis capaces de apagar todas las flechas ardientes del malvado. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con todo tipo de oración y súplica, en todo momento, orad en el Espíritu. 55. www.fortea.ws 56. 57. www.fortea.ws 58. José Antonio Fortea Cucurul, nacido en Barbastro, España, en 1968, es sacerdote y teólogo especializado en el campo relativo al demonio, el exorcismo, la posesión y el infierno. En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de Navarra. En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Comillas. Ese año defendió la tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual. En 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma con la tesis Problemas teológicos de la práctica del exorcismo. Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, España. Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, pero su obra abarca otros campos de la teología. Sus libros han sido publicados en 8 lenguas. www.fortea.ws 59